Es un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos el día de hoy a terminar este ciclo de pláticas que fueron tres, o que van a ser más bien tres. El día de hoy estaremos comentando con ustedes el tema de tratamiento en clases 3 desde el punto de vista ortodóntico. Es por eso que cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuáles serán los objetivos del tratamiento de clases 3? Veremos una situación como esta. Nosotros estamos atendiendo en muchas de las ocasiones a niños y niñas en crecimiento, y es por eso que los objetivos que en esta fase de la edad de nuestros pacientitos que trabajamos con ellos, necesariamente debemos nosotros de contemplar y de entender y de saber todo lo que puede llevar la mala relación de clase 3. Y es por eso que si uno de los tratamientos, en este caso, claro, entre más temprano podamos atender, mejores resultados tendremos, pero cuando yo tengo una situación en donde el problema es notorio y además todos los auxiliares nos pueden estar indicando de que existe un problema esqueletal, entre más temprano nosotros podamos atenderlo, será más conveniente para nuestro paciente porque podemos tener mejores resultados en el mismo. De igual manera, vamos a buscar lo que es devolver la función en nuestros pacientes. Dentro de lo que es la función, tendremos nosotros que estar observando las guías eructivas, las relaciones de las arcadas dentarias, las relaciones maxilomandibulares, la dinámica mandibular, el aspecto cruzal, todos estos aspectos. Pero es muy importante también el que nosotros podamos devolver las relaciones adecuadas en el aspecto morfológico de las estructuras que comprenden los elementos de sostén de nuestros dientes. Estoy hablando del periodonto y de nuestro hueso alveolar. El aspecto estético el aspecto estético, eh, el aspecto estético lo vamos a presentar porque nosotros debemos de encontrar el balance de nuestras estructuras para de esta manera nuestros pacientes también pueda llevar una mejor relación ante las personas que tanto que puedan rodear al pacientito mismo en su aspecto social como en el aspecto psicológico, porque debemos de entender entonces que existen muchos tipos de burlas en este tipo de pacientitos con respecto a sus compañeros. Es por eso que tanto el desarrollo y crecimiento, la función, la estética y la salud psicosocial para nosotros será básico en esta etapa del crecimiento de nuestros pacientes. Y de igual manera, entonces, ya cuando nuestros pacientes han terminado de su crecimiento, entonces lo que nosotros estaremos buscando en nuestros objetivos serán de igual manera que en la primera fase, en el momento que todavía están nuestros pacientes en desarrollo, será la función, la estética y la salud psicosocial. En muchas ocasiones, lo primero que ellos se dan cuenta es el rechazo, o insisto, el rechazo o la burla que puedan tener consecuencia de sus malas relaciones, tanto de maxilomandibulares como desde el punto de vista extraoral.
Es por eso que los objetivos debemos estarlos buscando en ese aspecto. Bien, ahora bien, el tratamiento de pacientitos con este tipo de problemática, ojalá que fuera como las imágenes que nosotros estamos observando. Tenemos una relación de clase 3 molar, se coloca la aparatología y se coloca entonces, como estamos viendo en la imagen, componentes de fuerzas, en este caso de vector, de ligas de vector clase 3, y ojalá que esto se resolviera como en las imágenes que estamos viendo de esta manera, y ya resolviendo esto se terminaría. Eh, Sabemos que no es así. Entonces, las alternativas que tenemos nosotros dentro de lo que es el tratamiento en clase 3 serán 4 alternativas. Claro, puede haber en ocasiones más, pero básicamente en lo particular yo estoy observando que podemos nosotros tener esas 4 alternativas. Dentro de lo que podría ser en una época temprana de edad de nuestros pacientes, la ortopedia miofuncional. Dependiendo de la severidad del problema, y si nosotros podemos entender qué tipo de paciente desde el punto de vista de desarrollo psicológico tenemos enfrente a nosotros, podemos estar utilizando aparatología miofuncional. Es importante en este tipo de tratamientos, la utilización de este tipo de aparatología, que los padres mismos de nuestros pacientes estén conscientes de los beneficios que nos puede otorgar este tipo de aparatología, para que de esa manera nos apoyen a nosotros teniendo más control de la utilización de este tipo de aparatología en los bebés. Otra alternativa que nosotros podemos estar utilizando sería la aparatología ortopédica. También es importante el hecho de que nosotros podamos tener la oportunidad del convencimiento total tanto de nuestro paciente, que es lo más importante, como de los padres mismos, insisto, porque este tipo de aparatología, si nosotros podemos entender la reacción que pueda tener el paciente o los mismos padres de nuestros pacientitos por el tipo de aparatos que estamos usando, entonces podremos nosotros esperar mejores resultados. Alguna ocasión tuve yo pacientes en donde los mismos padres rechazaban algún tipo de aparatología de esta, tanto ortopedia funcional como la ortopédica, en este caso de tracción maxilar. Y desde ese momento, entonces, al observar los padres el rechazo de ese tipo de aparatología, de inmediato entonces se reflejaba en sus hijos. Es por eso la importancia de poder explicarles dentro del concepto y de que nos puedan entender ellos mismos de una forma sencilla los beneficios que podemos nosotros obtener con la utilización de este tipo de aparatología. El convencional, el tratamiento de ortodoncia con aparatología convencional, y esto es importante, el que está comentando también con ustedes, que tenemos la necesidad en muchas ocasiones de llevar un tratamiento en 2 fases. Esto es por la edad de nuestros pacientes. De aquí que en lo particular yo cuando estoy utilizando aparatología correctiva convencional, brackets, en este caso con ansas, multiansas, debido a que yo necesito expansión en este caso en particular. Entonces, si es una dentición mixta, temprana o intermedia, únicamente yo en el momento que ya pueda lograr
un avance o descruzar esa relación anterior, entonces en ese momento, y ya tenga un control de sobremordida vertical en nuestros pacientes, entonces puedo terminar esa primera fase y esperar siempre y cuando estemos nosotros también monitoreando a nuestros pacientes para que en su momento podamos nosotros ver si es necesario utilizar una segunda fase terminal de nuestro tratamiento o poder dejar a nuestros pacientes de esa manera que hayamos conseguido. Y una última alternativa sería la cirugía ortognática. Estamos observando una radiografía previa a la cirugía y posterior a la cirugía. Estos son nuestras alternativas de tratamiento en nuestros pacientes y es lo que nosotros podemos estar, insisto, contando como la mecánica. Dicen, y bien nuestros dichos, en casa de herrero hasta donde está. Mi hijo, entonces, presenta esas características de mordida cruzada anterior de nuestro segmento incisal. Vemos nosotros entonces, en muchas ocasiones, es común que tengamos nosotros una mordida cruzada anterior que no estén afectando nuestras estructuras esqueletales. Aquí es importante entonces, en el momento de estar dentro del desarrollo de la historia clínica, ver qué tanta carga tenemos nosotros hereditaria en nuestros pacientes que podríamos nosotros estar pensando que podrían ser esqueletales. En caso que no, y viendo entonces las características intraorales y extraorales de nuestro paciente, podemos entonces determinar que puede ser un problema dentoalveolar. Aquí nosotros vemos, insisto, una mordida cruzada anterior y estamos observando, es una dentición mixta temprana y aparte de estas situaciones que les comentaba, la mordida cruzada anterior, ustedes pueden estar observando entonces falta una falta de desarrollo de calcificación exacta en nuestros dientes y además había ausencia de dientes también inferiores en mi hijo y bueno, en fin. Así está la situación. ¿Qué es lo que hice entonces? Debido a la sobremordida que se presentaba también, le dije a mi hijo que íbamos a utilizar un aparato para que pudiera resolverse ese problemita que se estaba desarrollando. Y me dice, sí, papá, ¿cómo no? Y no sé cuánto. Y el día que yo iba a colocar la aparatología, me dice, mira, papá, ya yo inventé una cosa para que pueda yo guardar el aparato que me vas a poner. Y entonces, en esa época había unos envases de unos chicles que estaban como en una tira, como en una cinta, era como una cinta métrica y tenía sus envases y entonces él compró en su momento 2 de estos tiras de chicles y las unió y total que hizo su guardaaparatos de miofuncional. Y entonces le dije, mira, mijo, entre más uses el aparato, menos tiempo vas a usar el mismo aparato. Y ya estuvo muy convencido del tratamiento. Eso fue lo que hizo, guardó su aparato dentro de lo que, del recipiente que él había fabricado. Muy bien. Y entonces yo le coloqué a él un activador clase 3, pero en este caso también modifiqué en algo este activador y ese algo en el cual modifiqué, ustedes están viendo entonces nuestro arco vestibular, su estructura de clase 3, con el objeto de poder nosotros
retraer nuestro segmento anterior inferior y a la vez en el aparato que yo le coloco a mi hijo, le coloqué también unos resortes con el objeto de que estos resortes pudieran efectuar una fuerza de vestibulización de nuestros dientes anteriores superiores, y con una combinación de retracción del segmento anterior inferior y una expansión del segmento incisal superior, pudiera resolver entonces el problema de mordida cruzada que teníamos con él. En este caso en particular, también al tener nosotros, voy a regresar al tener nosotros también eliminar la sobremordida que teníamos vertical, entonces teníamos la oportunidad de tener la libertad de poder descruzar esa relación anterior. Bien, entonces, como les comentaba, le decía a mi hijo que entre más usara el aparato, menos tiempo lo iba a usar. Es un concepto en el cual yo en muchas ocasiones manejo en mis pacientes, y la relación que en el momento de colocar la aparatología, como ustedes bien lo saben, entonces buscamos, yo en lo particular no provoco tanta retrusión de la mandíbula en el momento de la toma de la relación en ser en mis pacientes, sino yo voy programando poco a poco esa distalización mandibular para que no sea muy molesto con mis pacientes. Muy bien, entonces teníamos esta situación con mi hijo y logramos esto en muy poco tiempo. Logramos la expansión de los incisivos superiores y la retroinclinación de los incisivos inferiores, y logramos una sobremordida. Ahora bien, cuando yo tengo un problema de este tipo, trato de sobretratar a mi paciente para que la sobremordida vertical en mi paciente obligue a que ya no pueda regresar a la relación de mordida cruzada como se presentaba. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, entonces sigue usando una temporada más la aparatología, hasta que yo observe que tengo, como en este caso, ya una sobremordida vertical, en donde ya ahora se le dificulte al paciente regresar a su relación habitual anterior, y de esta manera entonces permitir ya la secuencia de erupción convencional, como nosotros nos hayamos dado cuenta en el momento de observar los auxiliares del diagnóstico. Les comentaba, él presentó entonces ausencia de un incisivo inferior. Vemos, nosotros ya tenemos los 4 incisivos superiores, y en el inferior solamente obtuvimos 3, y tengo es un canino, el del inferior del lado derecho. Entonces, como siguió la secuencia de erupción, vemos espacios, pero ahora hubo una ocasión, estando en la escuela, mi hijo, pues resulta que se tropezó. Bueno, es lo que me dicen, que se tropezó, y de esa manera entonces en ese momento le pusieron un provisional, y fue así como pudimos nosotros resolver este caso. Insisto, los tratamientos que nosotros podemos realizar con la aparatología miofuncional, o a temprana edad, o con la aparatología ortopédica, en el momento del crecimiento de nuestros pacientes, en muchos de los casos va a haber necesidad de un tratamiento convencional posterior a la erupción ya de todos nuestros permanentes. Eso siempre y cuando nuestros pacientes estén de acuerdo y realmente lo necesiten.
en muchas ocasiones no lo necesitan. Este fue el caso de mi hijo, que ya no quiso un tratamiento convencional, y entonces nada más estuvimos esperando la erupción normal de los dientes permanentes. Este es otro caso en donde nosotros se nos presenta en la consulta nuestro pacientito, vemos nosotros una relación de mordida cruzada, tanto anterior como posterior. Aquí ya tenemos una tendencia a lo que podríamos estar pensando de una relación de clase 3 esqueletal. En la anamnesis también estuvimos viendo y presentaba esas características. Bien, tenemos una mordida cruzada anterior y posterior, una relación de las arcadas dentarias no es adecuada. Tenemos un tipo cuadrado en la arcada inferior y un tipo de forma de parábola en la parte superior. Vemos una sobremordida, la mordida cruzada anterior, y cefalométricamente en nuestro paciente estamos observando entonces una relación de ANB de 0. Aquí no estamos nosotros contemplando el aspecto dental, porque tenemos nosotros dentición temporal, entonces únicamente teníamos nosotros la necesidad de corroborar las relaciones que tenemos en maxilomandibulares. Vemos nosotros con otros datos que tenemos ligeramente más larga el cuerpo mandibular con respecto a la base craneal anterior, y un poquito más grande de la relación de 2/3 entre maxilar superior y mandíbula. La relación de mordida cruzada anterior. Y en la radiografía panorámica estamos viendo que es una dentición mixta temprana. Tenemos ya erupcionando a nuestros primeros molares permanentes, pero todavía están un poco bajos a nivel de plano cruzal. Nuestra dentición permanente, vemos en la formación dentaria que los dientes superiores apenas inicia la formación radicular, y es lo que nosotros entendemos como el inicio de la erupción activa de nuestros dientes. En cambio, todavía en la zona premolar vemos apenas la calcificación de nuestras coronas dentales. Bien. En este caso, nosotros ya pensando en esta situación, que teníamos no buenas relaciones maxilomandibulares, porque debemos de recordar, doctoras, doctores, que a esta edad que tenemos en nuestro pacientito, que tenemos aproximadamente 6 años y medio, entonces en muchos casos a esta edad nuestros pacientes pueden presentar una relación de clase 2 esqueletal con un ANB incrementado. Esto lo tenemos porque al recordar nosotros desarrollo y crecimiento que tenemos tanto en los niños como en las niñas, estamos observando que el desarrollo mandibular ligeramente está más atrasado que en el maxilar superior, y es por eso que se presenta esa clase 2 esqueletal. Pero eso es en los niños en crecimiento convencionalmente hablando, está en un proceso normal de crecimiento. Pero cuando ya tenemos esas características en nuestros pacientes con tendencia a clase 3 esqueletal, como en este caso ya tenemos entonces un ANB de 0 grados, y eso nos está dando esa tendencia de crecimiento, que es lo que recomendamos en este niño, la utilización de máscara de tracción de Petit. En este caso, nosotros
estamos aplicando estas fuerzas porque ustedes, no sé si conozcan también en la actualidad la máscara de tracción maxilar del doctor Ruiz. En este caso, uno de los puntos que desde el punto de vista de apoyo facial que se tiene en la de Petit o la de Leer serán mento frontal. En cambio, y esto nos ayuda para que podamos nosotros modificar en cierta forma la dirección de crecimiento mandibular por el apoyo mental que se está presentando, que puede provocar un desplazamiento o un giro en el crecimiento, en dirección de crecimiento de nuestra mandíbula. En el tipo de pacientitos clase 3, en donde tenemos una dirección de crecimiento vertical a favor de las manecillas del reloj, sería conveniente desde el punto de vista de aplicación de fuerzas la utilización del aparato del doctor Ruiz, porque en este caso, al no apoyarse directamente en la frente, entonces tenemos un mejor control en la aplicación de las fuerzas sobre el mentón. Y esto es entonces un factor importante desde el punto de vista de la aplicación de las fuerzas con este tipo de aparatología ortopédica. Bien, en este niño entonces usamos la máscara de Petit. Normalmente también debemos de estar pensando a qué nivel nosotros debemos de estar colocando el apoyo de nuestras fuerzas, en este caso utilizadas aplicadas por las ligas, si es un poco anterior o es un poco posterior, debido también a que si queremos nosotros modificar el plano oclusal y palatal, de ser posible, de nuestros pacientes, y entonces entre más posterior se encuentra, podemos nosotros inclinar un poco más ese plano palatal o plano oclusal, y entre más anterior se encuentren los puntos de apoyo, entonces nosotros estaremos obteniendo un desplazamiento más horizontal. En este caso también yo diseñé este tipo de expansor para que nosotros pudiéramos, en lugar de utilizar un tornillo expansor, utilizar este expansor para que nosotros pudiéramos lateralmente expandir los segmentos y en la parte anterior, de igual manera, con este arco, entonces poder aplicar fuerzas a mi segmento anterior, y de esa manera entonces el objetivo es el descruzar nuestro segmento anterior y también el poder nosotros hacer expansión lateral en nuestros segmentos posteriores. Iniciamos de esta manera entonces con nuestro paciente y logramos el descruzar la mordida anterior, y empezamos nosotros también a descruzar nuestros segmentos posteriores. Es así como nosotros continuamos cuando mis pacientes me dicen, oiga doctor, oye Jaime, ¿y cuándo me vas a quitar los aparatos? Entonces le digo, dámonos un poquito más de tiempo, mira cómo ves. Y cuando nosotros retroalimentamos a nuestros pacientes con estos cambios, entonces aceptan gustosos un poco más de tiempo de la utilización, y después también disminuir la utilización de este tipo de máscaras de tracción maxilar a lo que sería en la noche. Esto es como iniciamos, y esto es entonces lo que logramos con este tipo de aparatología. En este caso de clases 3 debemos de tomar en cuenta que está a nuestro favor la vía eruptiva de nuestros incisivos inferiores. Sabemos bien que vienen por lingual,
Y si es un clase 3 con mordida cruzada anterior y vienen por lingual, entonces debo de estar considerando que está a favor nuestro esas vías eruptivas. Era nuestras fotografías iniciales con nuestro pacientito y era este pacientito era tremendo, era un tingo, como decimos nosotros, tenía muchas habilidades y era tremendo el pacientito. Bien, ahí íbamos en esta fase. Entonces, tenemos ya que solamente estaba, en este caso, usando ya en las noches nuestra máscara de tracción maxilar. Y cuando me dice la mami de nuestro pacientito, oye, fíjate que vamos a ir a Estados Unidos a que vamos a ir a Disneylandia, me parece, a California. Y sí, pues, ¿cuáles son las indicaciones? Las mismas, le dije, las mismas, solamente por favor que me las use en las noches, esa máscara de tracción. Entonces, resulta que regresando ya de las famosas vacaciones en Estados Unidos, me dice, se comunica al consultorio y mi asistente me comenta, oiga doctor, pues está muy insistente la mami de nuestro pacientito que quiere que lo revise lo antes posible. Y le dije, sí, está bien, pues por favor, entonces lo antes posible, dale cita. Muy bien, llega con nosotros y se presenta estas características. Resulta que se tropieza el bebé y se exfolian nuestros dientes. Entonces le tomaron una radiografía ya en Estados Unidos y bueno, esos son los resultados que se tuvieron. Pues, lógicamente quitaron la aparatología y todo, y así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me dice la mami de nuestro paciente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, nada más este niño lo que hizo. Le digo, mira mamá, ¿sabe qué? Como vienen en esta posición más vestibulizados nuestros dientes, sí, por eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le dije, vamos a esperar que erupcionen un poco más y entonces la función del labio superior, en este caso, va a provocar que se verticalicen esos dientitos y podamos tener una buena relación. ¿Cómo crees que vas? Pues vamos a esperar y si no, entonces colocamos otro tipo de aparatología. Me dice, está bien, vamos a hacer lo que tú indicas. Y entonces eran las relaciones que llegó de Disneyland y este jovencito. Pero comento, entonces al estar muy anterior esto y estar ligeramente inclinados, es por eso que tomé la decisión, aparte de estar viendo que no hubiese radiográficamente, que no estuvieran afectados nuestros incisivos. Vimos nosotros, como ustedes están observando, vemos nosotros que aparentemente en ese aspecto radiográfico, ortopantomográfico, no veíamos ningún problema que hubiese causado esa exfoliación de nuestros incisivos anteriores superiores, de los centrales, perdón, y es por eso que decidí tomar ese camino. Bien, entonces lo que sucede es la lateral y vemos nosotros entonces esta inclinación del eje longitudinal de nuestros dientes. Por eso mismo yo pensé que podría tener una buena acción, en este caso el auricular superior, contra nuestros incisivos. Bien, eso es antes del accidente. ¿Cómo se fue? Es cuando llega del accidente y empieza entonces a erupcionar. Entonces es una fase en donde nada más estamos esperando a que erupcionen nuestros dientes
Y en efecto, entonces, como ustedes están observando, están erupcionando de una forma en donde nosotros estamos eliminando la inclinación de nuestro eje longitudinal del diente. Estamos observando entonces ya una buena relación anterior. Claro, es nada más en los incisivos centrales con respecto a los incisivos inferiores, pero si en este caso, al ver cómo la erupción que viene por lingual normalmente de los inferiores, y en este caso que se modificó la vía eruptiva de los superiores, pues al estar esperando nada más las fases eruptivas de nuestros dientes, sí, tenemos, como ustedes pueden observar, otros tipos de problemas, pero yo no quería en ese momento colocar aparatología porque, como vieron radiográficamente, estaban apenas iniciando ese proceso de erupción de nuestros dientes. Luego, entonces, ¿hasta qué momento? Pues hasta este momento, entonces, estuvimos observando la erupción de nuestros dientes. Tenemos esta situación. Sin embargo, con los estudios también periódicos que estuvimos tomando en cuenta con él, le comentamos a los papás de este jovencito que era necesario que nosotros tuviéramos precaución en nuevamente continuar el tratamiento debido a que deberíamos de controlar los espacios y las vías eruptivas de los demás dientes y sobre todo el crecimiento esqueletal de él. Aceptaron nuestro consejo y entonces estamos viendo qué es lo que hicimos, pues está haciendo extracciones secuenciales, estar viendo que vayan erupcionando en su momento, dependiendo de la revisión periódica radiográfica de él. Y en este momento, entonces, que tenemos estas características, nuevamente vimos esa mala relación de las bases apicales. Hicimos un tratamiento convencional posterior de la utilización de aparatología y en este caso logramos esta situación. Sí, estos pacientes tienen la tendencia, cuando es el problema esqueletal, a que exista que continúe esa mala relación. No podemos nosotros en la utilización de la aparatología, la aparatología que ustedes quieran utilizar, no podemos detener un crecimiento. Por eso mismo es importante seguir la consecución de este tipo de problemática para que de esa manera podamos nosotros evitar en cierta forma un tratamiento mucho más cruento que podría ser el aspecto quirúrgico. Y por la experiencia que tenemos nosotros en los tratamientos ya quirúrgicos, los pacientes solamente aceptan un tratamiento de este tipo cuando realmente están observando que existe un desbalance, una falta de equilibrio completa en sus estructuras, y no tanto dentarias, sino también del aspecto esqueletal. Es cuando realmente los pacientes sí aceptan gustosos y completos un tratamiento quirúrgico, pero si hay algunas dudas en nuestros pacientes en este caso, y nosotros pensamos que lo ideal podría ser el aspecto quirúrgico, nuestros pacientes en muchas ocasiones no lo van a aceptar. De ahí entonces que nosotros debemos de tomar en cuenta estas características para, pues, devolver dentro de nuestras posibilidades los objetivos que nosotros tenemos en nuestros tratamientos de ortodoncia, como decíamos en un principio de la plática de hoy, que es en este caso, desarrollo y crecimiento de nuestro paciente.
posterior, debemos de buscar el aspecto funcional y el aspecto estético, y todo esto va a conllevar también a que tenga un equilibrio desde el punto de vista psicosocial en nuestro paciente y una inserción normal en lo que sería el aspecto de sus relaciones. Tengo otros casos, pero quiero terminar con esto porque nos está también el tiempo, pues como siempre en este tipo de medios, nos está ubicando en poco tiempo que nos falta. Este es un caso también en donde se presenta una relación de mordida cruzada anterior con una sobremordida. Analizando el aspecto cefalométrico, vemos que hay un incremento del ANB negativo en nuestro pacientito, pero también aquí estamos observando estas características. Normalmente, si ustedes se acuerdan del mes pasado, hablábamos nosotros del diagnóstico de nuestros pacientes y determinar de qué clasificación dentro de la clasificación de Yarabak entrarían a nuestros pacientes. Y una de ellas, entonces, estamos ante la clase 3, fase 1 o parte 1, en donde es lo que anteriormente se le llamaba pseudoclase 3. Entonces, podemos nosotros tener verticalización de lo que de los ejes longitudinales superiores y expansión de los inferiores. Aquí tenemos este tipo, pero vemos también la dimensión de nuestro cuerpo mandibular y tenemos también esa tendencia a una mordida profunda. Es el tipo de características en nuestro pacientito. ¿Qué hicimos en él? En él hicimos con un levantamiento de mordida también un arco palatino con resortes anteriores para de esta manera entonces provocar una proclinación de nuestros incisivos superiores y de esta manera eliminar la mordida cruzada anterior que se presentaba. Ya están erupcionando nuestros dientes superiores, posteriores. Esto es lo que logramos. Cuando ustedes logren una relación anterior de descruzar su mordida, pero además están en este proceso en donde tenemos apenas aproximadamente 1 milímetro, milímetro y medio de corrección de la mordida cruzada anterior, o un borde a borde a nivel de los laterales, continúen ustedes activando estos resortes con el objeto de que ustedes obtengan una mayor sobremordida vertical que, insisto, al tener esa mordida vertical aumentada ya y descruzada nuestra relación anterior, esto va a ser entonces un proceso en donde ya el paciente lo tendremos que obligar a que pueda descruzar y llegar a su habitual, a su relación habitual, que va a ser muy complicado a que regrese a ella. Y es por eso que ahora, desde el punto de vista funcional, nosotros al devolver el equilibrio, el balance que tenemos en nuestras relaciones dentarias anteriores, vamos entonces a estimular el crecimiento. Esa es la intención de nuestro maxilar superior y de provocar una modificación en la vía, en la dirección de crecimiento de nuestra mandíbula. Entonces, continuamos nosotros con la expansión de nuestro segmento anterior y lo que logramos fue esto. En ese momento, ustedes ya pueden realmente esperar, si ustedes ya gustan, retiren su aparatología y nada más es esperar en el momento adecuado, cuando ya tengamos nosotros una mayor cantidad de dientes permanentes para reducir lo mayor posible
el tratamiento de nuestro caso en particular, y es por eso que en este caso pues dejamos también el que descanse desde el punto de vista de la aparatología correctiva convencional nuestros pacientitos. Esperamos un momento, colocamos la aparatología necesaria, la técnica que ustedes sigan, un tratamiento correctivo convencional, y el objetivo es, insistimos, es el contemplar desarrollo y crecimiento de nuestros pacientes, la función de nuestros pacientes, y también lo que es el aspecto estético y el aspecto psicosocial. Quiero terminar el día de hoy y el tema también con ustedes con estas transparencias, en donde es un caso que llega con nosotros, y por eso le llamo ley de causa-efecto, el futuro es cosa del pasado. Pudimos nosotros recuperar las radiografías previas que tenía nuestra pacientita, y tenemos esto. Entonces, aparentemente estaban controlando el espacio, y son las relaciones en donde llega con nosotros nuestra paciente. Esa es la relación. Fue muy mal llevado este caso. Estamos viendo entonces ahora esta situación. Vemos la secuencia radiográfica en el inicio y al final del aparente tratamiento de nuestra paciente. Y aquí tenemos otro caso particular nuestro, en donde vemos que hay una relación de vías eruptivas dentro de lo que pasa normal, y vemos las vías eruptivas de nuestros caninos. Aquí estas vías eruptivas provocaron entonces que fuera una transposición dental. Como nosotros vimos, tenemos mordida cruzada anterior, teníamos con nuestro paciente que nosotros tratamos, mordida cruzada anterior, y de esa manera termina. Vean la diferencia, es necesario tomar y conocer el diagnóstico, conocer el desarrollo y crecimiento. Tenemos la necesidad de estar viendo todas estas situaciones para que podamos nosotros realmente ofertar a nuestros pacientes todo lo que requieren y necesitan nuestros pacientes. Por eso mismo, la atención de los pacientitos con problemática de clase 3, desde una relación de mordida cruzada anterior, dental exclusivamente, hasta que tengamos nosotros una relación de un mal equilibrio y un problema esqueletal, es importante el conocimiento que podamos nosotros tener de la problemática de los mismos. Les agradezco el día de hoy nuevamente el hecho de que nos hayan acompañado, esperando como siempre el que podamos nosotros continuar, si no viéndonos, escuchándonos por este medio. Agradecerle a la maestra Dianita la oportunidad, a Kimpech, que nos permite que estemos acercándonos a ustedes, y sobre todo, permítanme comentarles, estamos grabando el día 15 de septiembre, les deseamos a todos ustedes felices fiestas patrias. Muchísimas gracias, hasta luego.